el libro de Amós, capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 4 al 14, pero la exposición será de los versículos 4 al 10. Amós 8, versículos 4 al 14. Dice así la palabra del Señor. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas tus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá, y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Odán, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Hemos finalizado las primeras 4 visiones de las 5 que se encuentran en la tercera sección final del libro de Amós. Hay más revelación para el pueblo de Dios, pero en este caso ya no por medio de una visión, antes de llegar a la quinta, ¿verdad? Es lo que hemos leído en estos versículos 4 al 14. Las primeras 2 visiones, vimos cómo Dios en su paciencia y compasión perdonó al reino del norte, a Israel, ¿verdad? Diciendo, no será ahora. Y las últimas 2, como vimos, traían un particular juego de palabras, pero que en última instancia el Señor dice, ha venido el fin, ya no será más, se ha acabado el tiempo. Y en medio de la tercera y la cuarta visión, vimos que el sacerdote Amasías de Betel, particularmente donde escuchó el nombre de la casa de Jeroboam y que todos los altares serían derribados, no le gustó lo que escuchó y salió a enfrentar al profeta para que dejara de hacer lo que estaba haciendo, y lo invitó a salir, y como vimos básicamente lo estaba intimidando en última instancia para que no le sobreviniera algo al profeta por anunciar con fidelidad el mensaje del Señor. Él le dice a Amós, deja de profetizar, y Amós le profetiza enfrente. Hay palabra del Señor para Amasías. Amasías le dice a Amós, sal de Israel, y el que terminaría saliendo de Israel sería Amasías, exiliado y cautivo, muriendo en tierra inmunda. No sería como el sacerdote quería, era como el Señor había dicho ya de antemano, que todo esto iba a acontecer, y de manera puntual, Amasías y su familia no iban a ser la excepción. Ahora, ¿por qué eran ellos como fruta ya madura puesta en un canastillo? ¿Por qué era que el fin ya estaba cerca para ellos? ¿Por qué era que estaban listos para ser consumidos? Bueno, a partir del versículo 4 se nos vuelven a dar más ejemplos
de todas las situaciones que acontecían en el norte. Es que el castigo no les llegó a ellos por unos pecados aislados. Es que ellos pecaron de muchas maneras. El Señor fue muy paciente. Y aquí otra vez se nos trae una lista de pecados que ellos cometieron. Más razones entonces se nos van a dar. Y en particular, en esta sección que vamos a estudiar hoy, hay una parte que reitera lo que ya ha sido dicho. Y por otro lado, se nos va también a ampliar acerca de un sector de este pueblo que estaba siendo partícipe de esta opresión, en particular los comerciantes, porque eran los que estaban, por medio de diversos engaños, sacando provecho de los pobres. La pregunta para nosotros con la que quiero que iniciemos meditando en esta porción es, ¿qué es lo que buscamos en esta vida? ¿Estamos nosotros buscando simplemente la felicidad a través de las cosas sin importar las consecuencias, sin importar el cómo lo haga? Si tengo que engañar, engaño. Si tengo que mentir, miento. Pero con todo, o todo esto con el fin de obtener las cosas que quiero, que yo pienso que me van a hacer feliz, que me van a traer la satisfacción. ¿Está usted dispuesto a actuar sin importar las consecuencias para su propia alma? El Señor denunciará hoy la codicia y el engaño que permea la vida de muchos. Y recordemos, no la vida de los paganos fuera en las otras naciones, no, que permeaba la vida de muchos que igualmente participaban del día del Señor. Y que, como veremos, estaban viendo en el día del Señor más bien un impedimento para conseguir sus metas, para enriquecerse aún más. La estructura del pasaje también es sencilla en este tipo de profecías que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Primero vamos a ver al Señor trayendo la denuncia, la acusación, o las acusaciones en plural. Luego veremos cómo el Señor pone en firme la sentencia que les viene, y luego empezará a enumerar los castigos. No terminaremos los castigos hoy. El castigo que empieza a partir del versículo 11 lo estaremos estudiando en la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. No el próximo domingo será un sermón en ocasión de la ordenación de nuestro hermano. Entonces, cuando retomemos en su momento. Entonces, empecemos. ¿Por quiénes son los acusados? Versículo 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Es a estas personas entonces que se está dirigiendo de forma particular esta palabra profética de juicio, a los que estaban explotando a los menesterosos y a los pobres. Pero antes de entrar en el detalle, notemos cómo empieza esta palabra. Oíd esto. Varias veces Amós dice una frase como esta: oíd esto, oigan la palabra del Señor, y en general los diversos profetas. Y a veces yo creo que pasamos por alto a un mandamiento que está ahí implícito. Hay que escuchar la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios. A veces, como con los saludos en las epístolas, a veces estas introducciones las pasamos muy rápido. Pero yo creo que hay que prestarle la debida atención a este oíd, porque como hemos leído a partir del versículo 11, ¿qué es lo que el Señor les dice que les va a traer también como castigo? Hambre de la palabra del Señor. Ya no iba a haber más palabra del Señor. Entonces, es en este momento que tenían que atender. Oigan, porque después ya no iba a haber palabra del Señor para oír. Cuando debemos oír, cuando Dios nos dice que debemos oír su voz, porque vendrá el día en que no será más, y ese día será terrible. Como predicador, obviamente yo parto del hecho de que aquellos que estamos aquí, debemos entender que este culto es al Señor, y que estamos en este momento también que es parte de la adoración, la predicación de su palabra, y que son las sagradas escrituras las que se están exponiendo. Pero estas expresiones son necesarias, no solamente para estudiarlas uno como parte del sermón, sino como para entender nosotros en lo que estamos en ese momento. Por eso es que en ocasiones
sea mi persona u otro de los pastores, tenemos que recordarles a ustedes, presten atención. No porque es mi persona o cualquiera de los otros predicadores que también lo hacen aquí al frente. Es porque es la palabra del Señor. ¿De quién viene el mensaje? Oigan esto. Uno no quisiera parecer cansino o que esto fuera algo que no tuviera que decirse, pero hay que decirlo. Presten atención. Esta es la palabra de Dios. Ahora, no lo estoy diciendo ahorita de manera particular porque esté notando algo. Cada uno sabrá si está prestando atención, porque yo no sé qué está cruzando por su cabeza. Pero hay mucho que veremos al respecto de esa forma de participación que está presente en el cuerpo, pero realmente no está adorando al Señor. Hoy el Señor nos dice, escuchen mi palabra. Entonces, dicho esto, estos que están siendo denunciados son un mismo grupo, es decir, los que explotan a los menesterosos y los que arruinan a los pobres, es un mismo grupo. No es que habían unos que explotaban a los menesterosos y otros que arruinaban a los pobres. ¿Por qué? Porque básicamente menesteroso y pobre en este contexto también está identificando a un mismo grupo de personas, a los necesitados. Eso es lo que significa menesteroso, alguien que está en necesidad. Por el contexto debemos entender primariamente a alguien en necesidad física, que no tiene el alimento, que no tiene el dinero para adquirirlos, que está a punto de perder sus tierras, ese tipo de necesitados. Pero ¿quiénes son en particularmente los que hacen esto? Bueno, ¿qué hemos leído? Que son los que venden, ¿verdad? Que son los que venden el trigo, el pan, es decir, la comida. Entonces, no debemos pensar necesariamente en la nobleza o en los líderes religiosos, sino, como les decía, en los comerciantes. En los comerciantes. Son mayormente ellos los que obviamente tenían esta práctica. Esto no excusa a los líderes y a los jueces del pueblo, porque como hemos también estudiado en Amós, ellos favorecían todo esto. Cuando llegaba la denuncia del pobre que decía, me están extorsionando, ¿cuál era el veredicto? Era un veredicto que favorecía al rico, que favorecía al comerciante. Claro que ellos también tienen responsabilidad. Ellos también son parte de los que explotan y arruinan a los pobres. Pero ¿quiénes eran los que adulteraban las balanzas? ¿Quiénes eran los que cambiaban el precio? De nuevo, los que vendían. Pero nosotros sabemos que todos los demás admitieron cohecho, es decir, se dejaron sobornar para que este tipo de prácticas fuera entonces favorecido. De hecho, podemos identificarlos con los mismos que tenemos en el capítulo 5, versículo 12. Perdón, versículos 11 y 12. Amós 5, 11 y 12. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa, ¿a quiénes? A los pobres. Entonces, eran todos, ¿verdad? Comerciantes y de nuevo los que tenían esa responsabilidad de impartir justicia. Todos ellos colaboraban para vejar al pobre. Este vejar es perseguir, perjudicar. Entonces, habiendo dicho esto, lo que yo no quiero que pase hoy es que alguno diga, bueno, como el pastor está enfatizando que la audiencia primaria son los comerciantes, yo no soy comerciante, es poco para mí lo que entonces tendrá relevancia el sermón. Y no es el caso. Como veremos, tiene mucho que ver. Es cierto que ya nosotros no nos dedicamos a este tipo de transacciones, a esta usanza, ¿verdad? Donde yo produzco cierto tipo de semilla, de grano, y entonces voy y vendo para conseguir a otro que está produciendo la carne u otro tipo de cereal. Es cierto que ya no tenemos ese tipo de transacciones, pero en todo caso, todos nosotros pasamos comprando y vendiendo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es parte de cómo funciona la economía en su forma usual, ¿verdad? Hay transacciones en todo momento, pero va más allá de simplemente el hecho de que yo compre o venda algo, porque en el fondo del asunto sigue siendo el mismo corazón pecaminoso que está lleno de codicia,
y de toda avaricia, que es idolatría, como dice Pablo. Donde las transacciones económicas son entonces un ejemplo de cómo esa codicia se manifiesta. ¿Cuáles son los cargos que el Señor tiene para estas personas? Empezamos a leer a partir del versículo 5, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Obviamente el trigo y el pan son solamente ejemplos muy comunes. Eso era, ¿verdad?, uno de los alimentos más abundantes que iban a estar en las casas de las personas, pero obviamente no se limitaba al trigo o al pan, era para todo. Es simplemente una forma de decir del profeta de lo que ellos estaban haciendo. Ahora, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo era que sacaban provecho? Leemos en primer lugar que ellos achicaban la medida. Muchas veces cuando estamos leyendo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento leemos acerca de un efa de flor de harina, ¿verdad? ¿Cuánto es un efa, verdad? Usualmente ni buscamos, ¿verdad?, cuánto es. Pero bueno, vamos a dejarlo que habían medidas. El efa, una forma usual de medir el grano. El principio de lo que ellos estaban haciendo aquí era muy fácil. Si yo le iba a vender a este pobre que me venía a comprar y yo achicaba la medida, entonces, por decirlo en nuestros términos de hoy, la persona me iba a pedir 1 kilo de cierto grano, digamos que 1 kilo de arroz, para ponerlo con nosotros. Pero mi medida estaba achicada. Yo realmente no le iba a vender 1 kilo, le iba a vender unos 900 gramos y resto. Pero yo recibía el pago por 1 kilo. Y si yo hacía eso con muchas personas, evidentemente era una forma entonces de yo sacar más ganancia todavía. Entonces, eso era achicar la medida. La segunda forma era al contrario, cuando leemos que ellos falseaban con engaño la balanza. Obviamente, estos vendedores también a veces necesitaban comprar. Entonces, ¿cómo funcionaba en este caso? Voy donde el pobre, que a duras penas ha logrado cosechar algo, ha logrado producir algo, pero yo le digo: muy bien, péselo en mi balanza. Deme 1 kilo de frijoles, pero no, yo no he producido este año. Pero resulta que esa pesa que está adulterada requiere más peso para llenar la medida estándar. Entonces, realmente ese pobre tenía que llenarme con más de 1 kilo para que supuestamente la balanza registrara ese kilo. Entonces, de nuevo, vemos cómo se estaban aprovechando. Estoy pagando, recibiendo más de lo que realmente digo que estoy pagando. Yo pedí 1 kilo, pero realmente recibí más del kilo. Otras formas que también se insinúan aquí con que lo hacían, las tenemos en las expresiones: subiremos el precio, y también en el versículo 6 cuando leemos acerca de los desechos del trigo. Este subir el precio, parece que la práctica era la siguiente: como somos los grandes comerciantes los que controlamos la mayor parte de la producción, había una forma muy conveniente de vender a un mayor precio, reteniendo, de manera que entonces se vuelve escaso. Entonces, no queda mucho. Si usted quiere este trigo, le cuesta tanto. Vaya, pregúntele al otro, el otro no tiene. Si usted quiere llevarse este trigo, quiere llevarse esta cebada, quiere llevarse este pan, aproveche porque es el último que me queda. Entonces subían el precio. Y esto que leemos aquí de los desechos del trigo era otra forma. Usted tiene el saco, ¿y qué echaba en ese saco? No solamente echaba trigo, le echaba también la paja, polvo, basurilla. ¿Para qué? Para que el saco estuviera más gordito, más pesado. Entonces se está vendiendo supuestamente, digamos, de nuevo por ponerlo en medidas más usuales para nosotros, 1 quintal. Pero realmente no era esa medida. ¿Por qué? Porque se sabía que había más que eso. Había basurilla que también estaba añadiendo al peso. Entonces eran muchas las maneras, ¿verdad?, en que estos comerciantes avariciosos, que ya de por sí tenían mucho, querían más y más y más.
y lo querían a costa de los otros. En nuestros tiempos, si nosotros no nos fijamos en las etiquetas de los productos, muchos de ellos realmente traen dos pesos, ¿verdad? Ustedes verán que hay uno que es como el peso bruto contando el envase y hay un peso neto. ¿Para qué? Para precisamente evitar este tipo de prácticas. Pero no creamos nosotros de que con eso ya se han acabado todas las formas de engaño, ¿verdad? Hay siempre formas de hacerlo creer que uno está pagando lo que es correcto. Con esas famosas ofertas, llévese tantos por tanto precio y no hay ninguna oferta, pero usted cree que está pagando una oferta por ello. Obviamente hay parte que es diligencia de nosotros, pero lo que de nuevo quiero dar a entender es por qué ocurren estas cosas por un corazón avaricioso que no encuentra descanso con lo que ya tiene. Ya tiene suficiente, pero quiere más y más. Eso es ser vivo, eso es usar la cabeza, dirán algunos. No, eso es robo, dice el Señor. La cantidad de pasajes que nos dicen a nosotros que el Señor abomina la pesa falsa son muchísimos. Yo no puedo tomar hoy todo el tiempo para leer algunos. Voy a citar algunos y les voy a dar muchas más citas para que luego las estudien de manera privada. Pero uno de los más claros los tenemos en Levítico capítulo 19, versículos 35 y 36. Levítico 19, versículos 35 y 36. ¿Qué les dice el Señor? Les dice lo siguiente, Levítico 19, 35 y 36. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. También otro pasaje relacionado que tenemos en el Pentateuco, Deuteronomio 25, del 13 al 15. Ahí el Señor les está diciendo, no van a tener en su casa efa chico y efa grande, ¿verdad? Si es una medida estándar, solo debe tener en su casa un efa y punto. Con eso usted va a medir. Deuteronomio 25, 13 al 15, para que lo anoten. Y después, en los Proverbios, encontramos muchos pasajes. Les voy a dar una lista. Proverbios 11.1, Proverbios 16.11, Proverbios 20.10, Proverbios 20.23. La idea central en esos pasajes es que la pesa falsa es abominación a Jehová. Le es abominable al Señor. Y en los libros proféticos, Amós no está solo. Amós no es el único profeta que hace ese tipo de denuncias. Oseas, que también fue profeta en el norte años después de Amós, tiene que volver a acusar a este pueblo de lo mismo. Oseas 12:7 dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Mercader que tiene en su mano peso falso. ¿Atendieron ellos a las palabras de Amós? No las escucharon. No hicieron caso a lo que el Señor una vez más les recordaba a través de sus profetas, porque ya se los había dicho a través de Moisés. También tenemos a Ezequiel y a Miqueas, profetas en el reino de Judá. Ezequiel 45 del 9 al 11 y Miqueas 6 del 10 al 11. Y esas son citas rápidas. Cuando usted hace una búsqueda acerca de este tema, no es exhaustivo. Y dejan en evidencia al pueblo de ambos reinos. No podían alegar ignorancia. No podían alegar ignorancia. El Señor, muchas veces, de muchas maneras, les había dejado por escrito y a través de sus profetas cuál era su voluntad. Y sin embargo, se rebelaron contra ello. Como les decía, ya tenían mucho, pero querían más y lo querían a costa de los otros. Y esto no se limita a estas prácticas de engaño que estaban realizando. ¿Con qué fin estaban haciendo ellos estas cosas? ¿Por qué era que estaban vendiendo y comprando con pesos adulterados y con precios inflados? Versículo 6. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. El fin de ellos era llevar a la ruina
tantas personas como pudieran para que después a esas personas, viéndose ya sin nada, se les vendieran barato como esclavos. Eso ya se los había dicho también en Amós capítulo 2. Amós capítulo 2, versículo 6 dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y se los vuelve a recordar, el Señor todo eso lo sabía. Como expliqué en su momento, Amós no está diciendo que todos los pobres eran justos en ese sentido de salvación, ¿verdad? Porque ser pobre en sí mismo no da ningún mérito, no hay mérito, ¿verdad?, de nosotros delante de Dios por una condición económica. Lo que está dando a entender es que estos pobres eran justos, es decir, eran inocentes legalmente, porque realmente estaban siendo maltratados sin razón alguna, simplemente por la avaricia y la codicia de los otros. Y había llegado entonces a menospreciarse la dignidad de la vida a este punto. ¿Cuánto valía la vida de una persona? Lo mismo con lo que usted compraba un par de sandalias. Así llegó. Esto no lo tengo en las notas, pero de nuevo, no vivimos días diferentes donde la vida no es apreciada. Y tiene precio todo aquel que no desee tener un hijo. ¿Cuánto le cuesta? La ley, una vez más, era bastante clara. Levítico 25, 39 al 40 dice lo siguiente, yo leo para ustedes. Levítico 25, 39 al 40. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Había una distinción en el trato, pero obviamente ya para esas alturas a ellos ya no les importaba. Arruinaban con el fin de comprar y tener mano de obra barata. No solamente te engañé, sino que ahora te estoy contratando a un precio bueno para la persona, según él, por debajo, para que no ande como mendigo, mejor sea mi esclavo. Ahora, hay algo que pudiera pasarse por alto cuando nosotros leemos estas palabras. No era solamente el asunto de las balanzas, de los precios y de arruinar a como diera lugar a muchas personas para luego comprarlas como esclavos, era la actitud también que tenían ellos con respecto a las cosas sagradas, en particular al día del Señor. Vean lo que dice el versículo 5. ¿Cómo es que empieza la pregunta? ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan. Ahora, si usted consulta otras versiones de la Biblia, otras traducciones, verá que también hay un buen número que entienden estas frases de la siguiente manera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo? O sea, cuando ellos están hablando que pase la semana, obviamente están hablando de que había llegado el fin de la semana, es decir, para ellos en ese momento el sábado, es decir, había llegado el día de reposo. Igual también cuando llegaba el primer día del mes, ¿cuándo pasará el mes? Porque se me termina el mes y ahora viene la celebración de la luna nueva, ¿verdad? Que estaba instituida en el culto mosaico. ¿Y cuál era el inconveniente que ellos tenían? Que ese día no podían vender. Que ese día era un impedimento para ellos seguir en sus negocios sucios y fraudulentos. Porque la ley del Señor era muy clara. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Éxodo 34, 11. Pero ellos estaban inquietos. Ellos estaban preguntándose, ¿pero cuándo? ¿Cuánto falta para que se acabe ya este día? Ya quiero otra vez estar vendiendo. ¿Cuándo pasará esta celebración de la luna nueva? Esos eran los únicos días en que los pobres descansaban de esta opresión. Pero estos que oprimían estaban deseando que se acabara para estar otra vez vendiendo y otra vez extorsionando, otra vez arruinando. Nosotros sabemos
que el Señor amonestó muchas veces al pueblo por esta actitud de no apartar, de no santificar el día de reposo, sino que se estaban dedicando a muchas labores. Por ejemplo, en el sur, Jeremías en el capítulo 17 tiene que amonestar al pueblo porque estaban pasando leña por la puerta. Estaban trabajando el día de reposo. Y llama la atención que a través del profeta Jeremías, Dios les dice: santifique mi día de reposo y tendrán bendición. Pero si no lo hacen, vea lo que dice Jeremías 17:27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jeremías 17:27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, yo los voy a castigar. ¿Y qué pasó? Dios los castigó. Ellos fueron cautivos de Babilonia. Uno pensaría que después del castigo, del exilio, algo tendrían que haber aprendido, pero no. Años después, hay un grupo que regresa, están reconstruyendo la ciudad, y como hace un tiempo, ¿verdad?, fuimos instruidos en el libro de Nehemías, ¿qué tuvo que hacer Nehemías? Volver a amonestar a este pueblo terco por no guardar el día del Señor. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comerciando en el día del Señor. Vamos a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, versículos 17 y 18. Dice así: bueno, leamos el 16 para que veamos parte de lo que estaba ocurriendo. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Nehemías lo tenía muy claro. Él sabía que el castigo del Señor había venido también en parte porque no habían santificado el día del Señor. ¿Por qué era esto tan recurrente? Porque estaban cegados por la avaricia. De nuevo, ese deseo insaciable de querer más y más, sin importar que le pasara por encima a la ley de Dios. El día que estaba instituido para hacer descanso, el día que estaba instituido para hacer adoración al Señor, no les era provechoso, más bien les era un obstáculo para enriquecerse. Entonces ahora nosotros, con todo esto que estamos aprendiendo del libro de Amós, podemos empezar a conectar todavía más cosas. Recuerdan que en el capítulo 5 el Señor les dijo que Él no quería sus holocaustos, que los tenía aborrecidos, que quitaran sus cantares. Podemos entender por qué. Aún mejor todavía. ¿Por qué? Porque había una parte que estaba cantando al Señor, cantando como vimos, letras doctrinalmente correctas, estaban ofreciendo los sacrificios que eran el becerro gordo, pero en su mente lo que estaban era que se termine este día para ir a vender, que se acabe. ¿Cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan. Tengo un pan ahí que vender, y no se acaba. Ese día de reposo, que se ponga el sol ya para decir que se ha acabado. El Señor entonces les ha acusado de engaño, de injusticia y de quebrantar el día de reposo.
llega el momento del veredicto. ¿Y cómo inicia la sentencia? Veamos con qué certeza les dice el Señor que los va a castigar. Versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas tus obras. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas tus obras. Este es el tercer juramento que tenemos en Amós. En primer lugar, en Amós 4:2, Jehová juró, ¿por qué? Por su santidad. En el capítulo 6, versículo 8, Jehová juró por sí mismo. Pero hay algo que llama la atención en este tercer juramento. Dice, Jehová juró por la gloria de Jacob. Pero resulta que esa frase, gloria de Jacob, es la misma que tenemos en el capítulo 6, versículo 8, que dice así, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob. Es la misma palabra, solamente que aquí tenemos la grandeza de Jacob y aquí tenemos en el capítulo 8 la gloria de Jacob. Entonces, si alguien dice, Jehová jurando por el orgullo y por la grandeza de Jacob, es como una expresión un poco inusual. ¿Cómo debemos entender este tercer juramento? A mi modo de ver las cosas, veo que hay dos posibilidades. La primera es que el Señor les está diciendo que Él está jurando por aquello en lo que Jacob se gloría, es decir, aquello que Él les ha dado. Se están gloriando en su tierra, en sus palacios. El Salmo 45, versículo 7, por ejemplo, Salmo 47, versículo 5, dice que las heredades de Jacob son la hermosura de Jacob, las heredades que Dios les ha dado. Entonces algunos dicen, aquí la gloria de Jacob, la grandeza de Jacob, es la misma tierra que ya el Señor les dio. De hecho, Juan Calvino lo interpreta así, juro por los beneficios que yo os conferí. Juro por los beneficios que yo os conferí. La segunda opción es entender que Dios está jurando por aquel que es la gloria de Jacob, que es para mí la forma más fácil de entenderlo. Lo otro creo que hay mucha vuelta para llegar al Señor. Él mismo dice en 1 Samuel 15:29, el que es la gloria de Israel, el que es la gloria de Jacob, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que es la gloria de Israel. Entonces, ¿por quién está jurando el Señor? Por Él mismo, porque Él es la gloria de su pueblo. En cierto sentido, también les está dando una indirecta a ellos. Yo debería ser su posesión más preciada. Yo mismo soy su heredad. El punto es, como ya les dije también en su momento cuando hemos visto estos otros juramentos, Dios es verdad. Dios siempre habla verdad. Dios no tiene por qué jurarnos a nosotros. Sin embargo, Dios jura para hacernos entender cuán solemne y firme es lo que Él está declarando. Aquí el Señor está jurando que no se va a olvidar de nada de lo que han hecho. No me olvidaré jamás de todas tus obras. Es una declaración desoladora. Todos sus pecados siempre presentes. Entendamos, obviamente, que el Dios perfecto de las Escrituras no tiene problemas de memoria. Pero hay otras partes donde hay declaraciones asombrosas, donde Él dice que nunca más se acordará de nuestras transgresiones. Pero eso es todo lo contrario. No me olvidaré jamás de todas tus obras. Una es un gran consuelo. La otra es una terrible realidad de juicio. Entonces el Señor, luego de jurar de esta manera, empieza a desgranar los castigos. Versículo 8. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río
de Egipto. Esta primera parte, este estremecimiento de la tierra, algunos lo quieren asociar con el terremoto que leemos en Amós 1:1. No me parece a mí que podamos hacer nosotros esa conexión, sino que el sentido es que la tragedia va a ser tal que es como si la misma tierra se estremecerá por lo que vendrá. Pero ¿quiénes son los que lloran? Los que lloran son los habitantes. ¿Por qué? Por la desolación que les iba a venir. ¿Y cómo iba a ser esa desolación? Como si el río de Egipto, es decir, el Nilo, les hubiera pasado por encima. Cuando ustedes estudian un poquito de geografía, algunos quizás lo recuerden de estudios sociales, se nos enseña que el Nilo se desborda. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí. El Nilo se va como si se hubiera desbordado por ustedes, les pasa por encima y luego vuelve a bajar. ¿Y qué es lo que usted va a ver después de que algo se ocurre? Una escena de destrucción. Lo que iba a quedar era el llanto por la cantidad de muertos, como si hubieran sido inundados por el Nilo. Así iba a ser la destrucción que los asirios les iban a causar a ellos. Ellos conocían bien el Nilo, ellos entendían bien el cuadro que aquí se les estaba presentando. Lo mismo con el versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Aquí debemos entender esto de manera metafórica, como un símbolo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que esperaría uno si el sol se detuviera al mediodía? Como nosotros leemos que literalmente, ¿verdad? Con Josué llegó a ocurrir. Que todo estuviera resplandeciente, ¿verdad? Es el sol en su punto más alto. Sin embargo dice, haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra. A pesar de que el sol está en su punto más alto, ellos iban a tener oscuridad. Una oscuridad que recuerda a las plagas de Egipto, cuando también hubo una plaga de tinieblas. Entonces, esta expresión metafórica es común para referirse a los últimos días, como hemos estado estudiando, ¿verdad? En Apocalipsis, que hay muchos símbolos e imágenes de estrellas que caen, del sol oscureciéndose, de la luna volviéndose sangre. Esto es importante para que nosotros sepamos que cuando leemos ese tipo de lenguaje profético en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento solamente están haciendo eco del mismo simbolismo que se encuentra en el Antiguo. Entonces, antes que nosotros entender que literalmente el sol se va a detener al mediodía, lo que debemos es ponernos los lentes de los símbolos del Antiguo Testamento y ver cómo interpretar lo que aquí el profeta les dice. Y era un lenguaje simbólico muy familiar para ellos. Ahora, Amós no está hablando aquí del día final, eso sí. Amós está hablando de la caída del norte. Pero el lenguaje cósmico que aquí tenemos es usual del lenguaje profético que anuncia cosas que pasarán más adelante. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, cito aquí a Sam Storms que dice lo siguiente: los desastres naturales, la agitación política, las turbulencias entre las naciones a menudo se describen figurativamente a través de la terminología de los disturbios cósmicos. El estado actual y turbulento de los asuntos entre las potencias terrenales del mundo se retrata simbólicamente por referencia a eventos increíbles en los cielos. En otras palabras, los fenómenos astronómicos se utilizan para describir la agitación de las dinastías terrenales, así como grandes cambios morales y espirituales. En otras palabras, las grandes conmociones sobre la tierra a menudo se representan bajo la noción de cambios en los cielos. Entonces, cuando el sol y la luna se oscurecen o las estrellas caen del cielo, la referencia es a desastres y aflicciones en la tierra. Y es lo que estamos viendo acá. Algo ocurre en los cielos, pero realmente la tragedia es en la tierra. La invasión asiria, para ellos, no era que iba a ser anunciada por un terremoto o por el sol deteniéndose al mediodía. Pero la invasión asiria iba a ser para ellos que, como si hubieran estado a plena luz, ese día iba a ser de oscuridad
¿Por qué? Porque iban a caer. Iban a morir e iban a ser llevados cautivos. Por eso es que no hay motivo de alegría. Vea que todo se les viene abajo, dice el versículo 10, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. ¡Qué gran contraste! Recordemos, en Amós capítulo 6 se nos dice que ellos estaban reposados en sus camas, bien confiados, comiendo, ¿y qué más? Y cantando al son de la flauta, al son de la lira. Tenían tanto tiempo y estaban tan tranquilos de que nada les iba a pasar que leemos que se inventaron instrumentos musicales como David. Y aquí les dice el Señor, ahora sus cantos de alegría serán cantos de lamentación. Totalmente un cambio de escenario. Su alegría era pasajera, su gozo era temporal. Vendría el día de juicio que acabaría con todo ello. En vez de los aceites con los que se ungían, esos aceites caros, ahora iban a estar rapados y con silicio. El silicio eran diversos tipos de prendas, usualmente oscuros e incómodos de usar, pesados, como una forma de mostrar dolor y tristeza. Vea que dice aquí que el dolor sería como llorar por la pérdida de un hijo, del hijo unigénito, de un único hijo. De nuevo también nos recuerda, ¿verdad?, las plagas en Egipto. Es que hay que ver, ¿verdad?, lo que el Señor les decía desde la misma ley que Moisés les dio. Si ustedes quebrantan mi ley, yo traeré sobre ustedes lo que les traje sobre Egipto. Entonces leemos aquí las tinieblas y la muerte de sus hijos. Ahora, los que son padres, uno no se imagina, por más que uno tenga más de un hijo, lo que es perder un hijo. Es un tiempo, de hecho está, por otros temas que estaba investigando, de hecho es inusual que los idiomas tengan una palabra para describir a un padre que haya perdido un hijo. Se piensa ahorita en una palabra en español, no hay, a menos que yo sepa. Ahora, si usted solo tiene un hijo, y más en esta época que se escribe, ¿qué estaba perdiendo usted ahí? A la esperanza de su sustento, aquel que lo cuidaría a usted en su vejez. Ese hijo era su gozo, su deleite, y ahora lo pierde. Pero no solamente los que eran padres iban a llorar en ese día, porque no es que van a llorar los que tenían un hijo, será un llanto como llanto de unigénito. Todos iban a llorar, todos. Pero para el Señor traerles a ellos una imagen para que entendieran qué grave era lo que venía, es como si usted perdiera a su único hijo. Literalmente muchos hijos fueron muertos y llevados cautivos, pero todos, indistintamente de que tuvieran hijos o no, serían atribulados como si hubieran perdido a un único hijo. Ese día que se raparan, ese día que se pusieran el cilicio, ese día ya sería muy tarde. Sí, lo harían por dolor, pero lo harían por dolor a las consecuencias del pecado. No era un dolor por haber ofendido y haber pecado contra Dios. Es momento para unas consideraciones finales. Una de las preguntas más comunes que a veces los pastores tenemos que contestar es respecto a aquellos que tienen que trabajar el día domingo. Pastor, es que tengo que trabajar el domingo. ¿Y qué pasa con el culto? Hay una gran diferencia, como nosotros explicamos, cuando hay un asunto de verdadera necesidad por el cual uno tenga que trabajar, a una actitud desinteresada por el día del Señor. ¿Verdad? Si usted acepta cualquier trabajo el día domingo, sin importarle el día del Señor, hay algo que debería preocuparle a usted sobre su vida espiritual. A diferencia de aquellos que constantemente están pidiendo oración porque se está volviendo algo recurrente que tengan que trabajar el domingo. Entonces, ¿cuál es su petición? Que el Señor provea otro horario, que el Señor provea otro trabajo. ¿Para qué? Para poder guardar el día del Señor completamente.
Pero hay una gran diferencia de aquel que esté deseando que aparezca la oportunidad de trabajar el domingo porque lo pagan mejor, porque ese día sí es bueno para el negocio. ¿Vieras cómo compran el día domingo? Si esa es su actitud, entonces claramente el día del Señor es un obstáculo, porque le impide hacer otras cosas. Pero como les dije, no piense solamente en aquellos que son comerciantes, porque todos aquí, sea que tengamos un negocio o no, trabajamos de una u otra manera para proveer. Y la oportunidad para trabajar el domingo se presenta de muchas maneras, sin importar el oficio. Y aún digamos que no sea solamente el tema del trabajo. El hecho es que se juega la final, es que hoy es el último capítulo de una serie que estaba viendo. Muchas cosas pueden aparecer donde entonces ahora el día del Señor, en vez de ser deleite, parece un obstáculo. Pero tengo que ir al culto. Tengo que terminar este trabajo que no saqué el tiempo apropiadamente el día anterior y ya tengo que entregarlo mañana a la universidad. ¿Qué obstáculo tener que ir ahora al culto? Porque esas 2 horas podría aprovecharlas para adelantar la tarea, o el trabajo, o el ensayo. ¿Cómo está usted aquí regularmente cada domingo? ¿Está esperando que el tiempo pase? ¿Se le hace largo si parece que estamos cerca de la hora y el sermón no parece terminar? Ya el pastor no ha dicho que están las aplicaciones, ¿por cuánto falta? Y entre semana, ¿se lamenta usted de perder oportunidades que hubieran sido muy buenas, pero como soy cristiano, como yo digo que soy cristiano, no puedo hacerlo? Vea, le tengo un negocio, ¿qué hay que hacer? Ay, no, es que no puedo decirle que sí, porque es que yo soy cristiano, ellos saben que soy cristiano. Y si no lo hubieran sabido, lo hubieras hecho. Porque qué buena oportunidad. ¿Entienden la gran diferencia? El de aquel que puede decir con convicción, no lo voy a hacer porque yo sé delante de quién vivo. Corandeo, delante de Dios en todo momento. Lamentablemente te voy a tener que decir que no. Y por dentro quedarse como, qué buena oportunidad hubiera sido. ¿Maquilla usted los resultados o los reportes que tiene que darle a sus jefes o a otros compañeros para aparentar de que el trabajo que usted está haciendo es mejor de lo que realmente es? O cuando usted, si es que tiene en este modelo que usted más bien trabaja con clientes, sí, vea, aquí le hice esto y usted se lo vende como que es, si no hubiera sido por mí, usted no hubiera tenido ese trabajo de esa manera. No estoy diciendo, se hace con excelencia, pero hay una presunción como para querer justificar el hecho de que te estoy cobrando un poco más de lo que realmente debí cobrarte. Tal actitud, aunque a veces pudiera ser sutil para pasar desapercibida al ojo humano, recuerde, no pasa por alto el Señor esas cosas. Él jura que no las olvidará. Nosotros vivimos delante del Señor. Como José estando en Egipto, cuando tuvo la invitación para pecar de adulterio. Pero él sabía delante de quién estaba. ¿Es honrado el Señor con tal participación del culto cuando yo realmente lo que estoy deseando es que termine? ¿Puede usted preguntarse hoy francamente que lo que usted ha hecho hoy, y no lo estoy diciendo solamente por este culto de la tarde, sino también en la mañana, que usted lo que ha estado es sentado y lo que está es ahí escuchando y diciendo, sí, me parece, pero ¿a qué hora termina? Esa es una forma agradable de participar en el culto que es para el Señor, que está usted realmente hallando deleite. Es honrado por un corazón que se desvive por las ganancias y por las apariencias antes que hacer todo por la gloria de Dios. Porque de nuevo, el tiempo del culto, importante como es y como decimos que es lo que estaremos haciendo por la eternidad, entre tanto viene ese día. ¿Qué hace entre semana? Entiende que si el Señor le ha salvado, todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Para el creyente no hay día como el domingo.
Y yo espero que muchos en sus adentros puedan decir amén a eso. ¿Qué día es el domingo? ¿Cuánto deseara yo, verdad? Y los que son padres, cuando uno empieza el pequeño a preguntar, ¿y cuándo es domingo? Yo sé que él todavía no entiende muchas cosas, que el Señor tiene que salvarlo, pero por dentro hay una parte de mí que dice, sí, hijo, ¿cuánto anhelamos que vuelva el domingo? Pero tengo que decirle que es lunes y falta mucho para que llegue. Pero un día será domingo para siempre. Y eso es lo que el creyente anhela. Para los que aman a Jesús y mientras llega ese día del reposo prometido para siempre, yo vivo y trabajo sabiendo que trabajo para el Señor y para que mi prójimo se vea beneficiado por mi labor. Pero los religiosos en los días de Jesús también habían pervertido el día de reposo. No se nos dice de estas prácticas de adulterar la balanza y todo, pero ¿qué estaban haciendo ellos? Cuestionando al Señor por cada obra de misericordia que hacía. Y el Señor los acusa, ¿verdad? Con su hipocresía. Si usted se le cayera a su animal, usted se lo va a sacar. Pero a esta pobre señora que tenía 18 años de estar paralizada, o a este hombre que tenía la mano seca, eso era lo que ellos estaban viendo. Eso no se puede hacer en el día de reposo. ¿Qué tiene que recordarle el Señor? Él es el Señor del día del reposo. Y es el día del reposo para el bien del hombre. Y no hay mayor bien para el alma que vivir para adorar a su Creador, al Dios Trino que ha provisto en el Hijo, en Jesús, a aquel en cuya boca nunca se halló engaño, para ser redimidos de nuestros pecados y para vivir lo que solamente en el Espíritu Santo se puede vivir. Pero hoy, si usted esta noche se ha visto descrito en los múltiples pecados que he descrito brevemente, si usted dice, pero mira, yo soy como esos hombres de los días de Amós, sepa que hay perdón. Pero oiga la palabra del Señor hoy, no la menosprecie. No crea que podrá salirse con la suya, no crea que podrá disfrutar de las recompensas del pecado, de las ganancias deshonestas y en el día final salirse con las suyas delante del Señor, porque Él ha jurado que no pasará nada de ello por alto. Las risas, la alegría que tiene hoy se transformará en un llanto y en un crujir de dientes. Atienda hoy a la amonestación y ríndase a los pies de Jesucristo, el Señor del día de reposo, y verdaderamente hallará descanso para su alma. Oremos. Padre, yo te doy gracias de que quisiste que hoy no tuviéramos ningún pretexto para decir que algo hubiera impedido que prestáramos atención a la predicación. Trajiste la luz, hemos tenido el sonido, pero todos esos elementos externos nada pueden hacer. Es solamente el Espíritu Santo trabajando en los corazones. Tenga bien utilizar estas amonestaciones, Señor, para que aquellos que decimos ser hijos tuyos apreciemos lo que aquí ocurre semana tras semana cuando nos alimentas con tu palabra, para que vivamos el resto de la semana glorificándote. Pero que también conciencias hayan sido inquietadas de que aunque puedan estar engañando el ojo humano, no te engañan a ti. Y tú conoces, Señor, toda práctica deshonesta que pueda estar alguien realizando con el fin de simplemente satisfacer una codicia hoy. Trae arrepentimiento. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.